Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eliseo Rodríguez, soy fundador de Por la Vida y la Familia. Tenemos a un invitadazo directamente desde Argentina, desde Córdoba, Argentina, para ser exactos, a nuestro querido Horacio Justo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Horacio. Es un placer conocerte, es un placer que estés con nosotros. Él es licenciado en filosofía, también tienes un diplomado en filosofía. Además es conferencista internacional y por supuesto escritor. Uno de sus libros que está presentando y está en gira en México se llama justamente El Libro Negro del Ecologismo, ¿correcto? Exactamente. Muy bien. Y entonces vamos a hablar precisamente de lo que es el ecologismo y del libro que nos estaba presentando Horacio. Sé que esta información va a ser muy importante y vamos a desmitificar algunas cosas seguramente, ¿verdad, Horacio? Así es que bienvenido a este tu programa y bienvenido a México. Espero que te estén tratando como se mereces. Demasiado bien, la verdad que muchísimas gracias y feliz de estar en estas tierras, tratando de transmitir lo que hemos recibido y sobre todo tratando de combatir lo que son las grandes ideologías del mundo que van en desmedro de lo que es la cristiandad. Es cierto. La verdad es que vamos contracorriente. Como tiene que ser. Contracultura, un autor de John Stott escribió un libro que de hecho se llama Contracultura. Vamos contracultura. Y bueno, de hecho yo pienso, y más allá cuando se dedica a la filosofía, pero la propia noción de Dios ya es el principal fundamento de todo desarrollo filosófico. Como diría alguien que sabía mucho más que yo y que tantos, el mundo nos ha condenado y nosotros condenamos el mundo. Entonces, en esa línea de pensamiento es que trabajamos y tratamos al menos de conservar la fe hasta el final, claro, sabiendo que hoy el laicismo y lo que son las ideas propias de esta modernidad están atacando directamente la tradición, la familia y la patria. Fíjate que estás totalmente en lo cierto. De hecho, justamente por esas razones que escribí ese libro, porque hay un ataque muy frontal contra la fe. La gente ya no cree en Dios, lo fue expulsando de la sociedad poco a poco. Ahorita, pues, obviamente estamos cosechando todo lo que hemos dejado de sembrar en el sentido de la fe y nos hemos vuelto una sociedad antivalores. Es muy complicado lo que estamos viviendo y se está viviendo en todo el mundo, mi querido Horacio. De hecho, la tesis primera del tomo 1 de nuestro libro, El Libro Negro del Ecologismo, abordamos el factor religioso. Es que yo invito a que la gente que nos esté viendo, siempre le digo, no quiero que piensen como yo, sería aburrido que todos pensáramos iguales, quiero que piensen. Exacto. La persona que piensa es muy peligrosa porque es una persona libre, incluso en términos de Platón, así lo podemos entender. Vean qué curioso, porque el ser humano normalmente se lo define por género de especie, animal racional. Como si dijese que un triángulo es una figura geométrica de 3 lados cuya suma de grados internos equivale a 180 grados. O sea, definiciones básicas. Lo que sucede es que el ser humano, antes que ser un animal racional, yo diría que es un animal religioso. Ciertamente que podemos incluso observar que hay animales que parecieran tener un conocimiento sensible tan desarrollado que hasta parecen organizarse dentro de una sociedad. Pensemos en las hormigas o los orangutanes. Pero nunca en la historia se ha encontrado el más mínimo vestigio de que alguna bestia pueda dar culto y adoración a un ser trascendental. De hecho, el animal siempre agota su conocimiento, en tanto que es conocimiento sensible, en lo que es la forma concreta. En cambio, el hombre sí puede abstraerse y en esa abstracción, que es el máximo grado de conocimiento que tiene, ya salimos del conocimiento sensible, del conocimiento operativo, del conocimiento práctico y llamamos conocimiento reflexivo. En ese grado reflexivo, el hombre sí puede volcar su inteligencia y su voluntad, facultades propias del alma, lo que nos hace libre, hacia un ser trascendental. Y con esto quiero dar un mensaje. Siempre en toda civilización hubo un altar. Incluso en la Revolución Francesa hubo altar a la diosa razón. Lo que sucede es que en estos tiempos los altares se han plegado a la Pachamama,
la Gaia, la madre naturaleza. Es una subversión luciferina. De hecho, pensemos lo siguiente, y con esto corto mi intervención, pero es para que la gente lo pueda entender. Si yo me remito al origen, al Génesis, la palabra de Dios es muy clara: sed fecundos y dominad la tierra. Hoy tenemos una agenda política, la Agenda 2030, que en nombre del ecologismo y bajo una anuencia cientificista, que no es lo mismo que la ciencia, lo que se nos dice es: no tengan hijos y en ese trayecto empiecen a adorar la naturaleza. Hemos vuelto a la tesis de Baruch Spinoza, Deus sive natura, Dios o naturaleza. La naturaleza es Dios y Dios es la naturaleza. Entonces, en la tesis de Spinoza, filósofo, que es el que va a inspirar a Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología, esta línea de pensamiento ya no ven al hombre como una criatura que participa de Dios, sino como una extensión de Dios. Ya no hay límites, que es propio de la esencia. La esencia en metafísica es lo que limita nuestro acto de ser, nuestra existencia. Sino que ahora todos vamos a ser como los dioses. Somos una extensión de Dios. Ciertamente que este proyecto tiene una grave secuela, porque si bien yo lo explico aquí en términos filosóficos, en la vida práctica es que el ser humano, queriendo ser como los dioses, al quererse elevar como los dioses, sucede lo mismo que le sucedió justamente en la mitología griega a Ícaro. Queriendo volar como los dioses, sus alas se derriten y termina en las fauces del mar. El hombre, queriendo ser como los dioses, en esta noción ecologista que seríamos toda una extensión del Dios de la naturaleza, el Dios de Spinoza, se degrada a ser como un animal, como Pinocho, que para ser un niño de verdad necesitaba usar su inteligencia para descubrir la verdad y su voluntad para querer el bien. Pero ¿qué sucede cuando Pinocho abraza el vicio? Se queda con lo sensible, con la percepción, con el sentimiento. Se degrada a ser como un animal, porque solo siente. Vivimos en una era en que las personas sienten que un perro es un hijo, hombres que se sienten niñas, adultos que se sienten infantes, una era en la que ya ni siquiera nos sentimos humanos, una era del transhumanismo, del ecologismo, del feminismo, siempre rompiendo la esencia mía, la humanidad me hace ser lo que soy, pero me limita lo que soy. Por eso yo por esencia no puedo respirar bajo el agua ni volar. Por eso por esencia un perro no puede escribir un poema. Por eso por esencia la criatura le debe culto al creador, pero hoy lo que se ha hecho es que la criatura se la toma como creadora. Y el problema es que esto es una subversión, más que cultural, religiosa. En ese sentido es como, por lo que tú me estás planteando, es como una desconfiguración del panteísmo. Es muy cierto, porque de hecho, mire qué interesante concepto que usted aborda. Panteísmo, para que la gente lo entienda. Ismo significa centro de las ideas. Por ejemplo, el liberalismo pondrá el centro en una determinada concepción de la libertad. El comunismo pondrá el centro en una determinada concepción de las comunas de París. Y el cristianismo pone el centro en Cristo. Y es donde yo creo que habría que volver en algún punto. El panteísmo pone ese centro, ese ismo, ese centro, en panteos, que en griego significa pan, todos, teos, Dios. Todo es Dios. Lo que sucede es que para el pensamiento cristiano se presupone la existencia de un logos, podemos llamarlo una inteligencia, una persona, un Dios, un logos que sea creador, ordenador y conservador. Porque hay un logos que crea. Desde esta creación se ordena, porque hay un orden. Orden, en griego se dice cosmos. Yo siempre digo que Dios escribió 2 libros. El segundo fue la Biblia. El primero fue el cosmos. Entonces ya hay una evidencia de Dios en el propio cosmos. Cosmos, que significa orden. Hay orden porque hay límites. Yo soy yo y hay un límite entre usted y yo. Aunque hay una relación de presencia, hay una relación de distancia. Yo creo que Dios está presente aquí, pero yo no soy Dios. Presencia y distancia, porque hay una diferencia en la sustancia. Yo por sustancia
seré humano y Dios por sustancia es divino. Entonces, en el realismo filosófico está esta relación de presencia y distancia, un límite, lo que hace que el humano sea humano y no sea otra cosa. Pero resulta ser que si yo abrazo el panteísmo, yo rompo esta relación de presencia y distancia. Si fuera pura distancia, caigo en el nihilismo de Jean-Paul Sartre, Schopenhauer, Albert Camus. Pero si yo caigo en la pura presencia, yo diría que todo es una única sustancia. Entonces la naturaleza, Dios y el hombre, que son los tres ejes de la filosofía, Dios, el hombre y el mundo, todo estaría fusionado en una única sustancia. Por eso se llama monismo. Es lo que toma Baruch Spinoza, es lo que toma Ernst Haeckel, que de hecho él toma la tesis de Darwin y la radicaliza, porque da una versión atea. Y a partir de esta concepción ya no va a haber un logos, un verbo, una verdad, una palabra que la razón natural descubre. Yo descubro lo que es bueno, verdadero y bello, porque soy realista. Pero un inmanentista, como los que defienden las tesis ecologistas en términos filosóficos, un inmanentista va creando con su palabra. Es querer ocupar el lugar del verbo. Ya no es que hay un verbo que ha creado y ordenado. Lo están desterrando. Sino que lo que ya está buscando es desterrar. El hombre se convierte en su propio verbo. Entonces empieza la autopercepción. Por eso que hay que ser atentos al aspecto filosófico. Yo no voy a negar en nuestros libros que el hombre puede haber contaminado, puede haber hecho un uso irresponsable de ciertos recursos, claro, extinguido una especie. Yo no voy a negar lo evidente. Pero justamente lo evidente es que detrás de estos fenómenos se encubre una agenda totalitaria y anticristiana. De hecho, veamos un caso simple para que la gente lo entienda. Porque el mal siempre apareja más mal. Uh-huh. Nosotros decimos, hay contaminación en el mundo. Yo los invito a que investiguen, por ejemplo, con 3 datos concretos. Con la transición energética para combatir el pretenso cambio climático antropogénico. El país que más se beneficia es China, que es la nación más contaminante del mundo, porque tiene el 80% del control total del mercado global en lo que refiere extracción, producción y distribución de metales raros. Es decir, yo para fabricar micrófonos, computadoras, energías verdes, autos eléctricos, tengo que abastecer el mercado chino, que es el más contaminante. Es decir, ser ecologista es darle de comer al monstruo comunista que está persiguiendo cristianos en todas sus regiones, que tomó a Birmania, que tomó a República Democrática del Congo como mano de obra esclava. Segundo dato, conferencias de parte, número 28. La empresa de gaseosas más grande del mundo es a su vez la empresa más contaminante del mundo. Supera a la empresa número 2 y número 3, que si las junto no contaminan tanto como la número 1. Pero es la que financia justamente a los líderes ambientalistas. Porque de esa manera, uno en la posmodernidad, como se dice, Dios ha muerto y el hombre lo ha matado, ellos son los que te van a dar ahora ese nuevo código moral. Entonces yo, para ser una persona progresista, aceptar la diversidad sexual, entender que el amor es amor, para entender que hay que cuidar el planeta, contamino consumiendo, pero con la conciencia tranquila. Y el tercer dato que podemos observar para entender cómo funcionan estas agendas maquiavélicas, van a ver que un día la ONU sacó un informe diciendo que si yo juntase a todas las vacas del mundo, constituirían el tercer país más contaminante del mundo por las emisiones de gases metano. Qué curioso, porque al poco tiempo empieza Bill Gates y Leonardo DiCaprio a financiar 3 laboratorios en España y uno en Israel de carne sintética. Carne de plástico, básicamente, ¿no? Y mientras tanto, las conferencias de parte, como la número 27, promovían, mientras ellos estaban comiendo ribeye premium o bistec, que nuestros hijos consumieran carne sintética o pasta de insectos. Los líderes ambientalistas pretendían eso, pero ¿qué es lo curioso? Que mientras los políticos promueven esas ideas y protegen políticamente los metas capitales,
Justo después de esta acción es cuando se lanza la carne vegana al mercado de Bill Gates, las acciones se disparan un 162% en Wall Street. ¿Qué es lo que hace esta agenda ecologista? A los más ricos los hace cada vez más ricos, claro, y a los más pobres cada vez más pobres. Con los impuestos al carbono sería otro tanto, pero para eso vayan, compren nuestro libro o vayan a las conferencias. Y a los países cada vez más contaminados. Y de hecho, vean lo que sucede aquí en México. Claro. Se habla de las sequías, se habla de la sobrepoblación, pero se oculta lo que es la gestión del agua, donde muchas veces hay una empresa que no puedo dar el nombre, por una cuestión legal, pero que esto se ha investigado en la zona de Torreón, cerca de los lagos, que desviaba el agua de los pequeños productores para su propio forraje, y una empresa de lácteos más grandes de México, protegida políticamente por el municipio. Podemos ver también cómo se habla de sobrepoblación porque no tiene en cuenta la densidad demográfica que sí existe en Ciudad de México, Guadalajara, pero al mismo tiempo no se está diciendo nada que no poblar México deja en descuido y en desprotección no solamente los recursos naturales, sino que impide la industrialización. Entonces esos recursos naturales tan valiosos de México, finalmente, como no pueden ser industrializados, capitalizados, terminan siendo simplemente vendidos como la mano de obra barata a potencias extranjeras. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque normalmente los políticos no suelen ser muy afines a la población, y menos políticos que desde Europa en nada conocen la realidad de un mexicano promedio. Regresando un poquito al punto, porque es algo que me parece muy importante que hay que enfatizar, mi querido Horacio. Yo soy teólogo, en realidad, yo soy teólogo, y hay 3 atributos que son incomunicables de Dios, es decir, que no se transmiten al ser humano, aunque nos ha transmitido muchas bendiciones y muchos beneficios, pero hay 3 atributos que no, y uno de ellos es la omnisciencia, o sea, el todo conocimiento, la omnipotencia, el todo poder, y la omnipresencia. Son atributos que los separan totalmente de nosotros. Por eso es que la idea filosófica de que todos somos una extensión de Dios se desvanece en esa barrera, porque ninguno de nosotros lo sabemos todo, ni estamos en todos lados, ni tampoco somos todopoderosos. Entonces, hay que hacer una diferenciación entre los atributos incomunicables de Dios y lo que Él sí nos ha permitido. Por ejemplo, nos ha permitido ser creativos, como es creativo Él. Entonces, algunos beneficios sí tenemos, pero hay que separar eso para que la gente entienda bien cómo es que nosotros realmente no podemos ser una extensión de Dios, sino entidades totalmente separadas, y eso había que dejarlo muy, muy claro, muy marcado. Por otro lado, me llama mucho la atención la hipocresía de las grandes corporaciones en relación a hablar de ecologismo, pero al mismo tiempo son son las más contaminantes a nivel mundial, ¿no? Con además la extracción desmesurada de los litios, los metales, litio, cobalto y cobre, litio, cobalto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto también? Porque hay ahora una ola ecologista en donde hay que consumir no solamente productos chinos, sino autos chinos, autos eléctricos, etcétera, etcétera, que no contaminan, pero hay una verdad tras de eso también que hay que considerar, ¿no? Miren, qué interesante lo que usted dice. Me gustó mucho lo que marcó del tema de los atributos, porque siempre estuvo la tentación del hombre de querer ser como Dios. Y de hecho eso se observa, por ejemplo, y vamos a hablar de este punto, en el mundo digital. Porque en el mundo digital pareciera en apariencia, en imagen, como que de repente casi como que fuéramos omnipresentes o omniscientes con la inteligencia artificial, o que vamos a estar interconectados en este momento hablando en tiempo real con gente de China, Rusia y España. Está esa tentación tan cercana para el hombre de estar siempre queriendo llegar al límite. Claro, lo que sucede es que la esencia, remarco nada más, es lo que limita el acto de ser. Lo que sucede cuando se rompe la esencia es que yo sería puro acto de ser como Dios. Y ahí está el fenómeno de la ideología de género, el panteísmo del ecologismo, el transhumanismo. Está siempre esta tentación del hombre queriendo romper su esencia. Y justamente hablando de lo que usted me marca de cómo esto se va comunicando,
Pensemos, por ejemplo, esta compra, porque es una compra, de conciencia moral. Ya no son los 10 mandamientos. Ahora son las empresas que nos dan nuevos mandamientos. Yo les voy a comentar dos datos antes de darle un dato. Les voy a comentar una historia antes de darle un dato concreto para que la gente lo pueda ver. Insisto, yo siempre invito a que la gente piense que yo les estoy mintiendo. Porque de esa manera van a tener que desmentir y van a tener que investigar. Es cierto, es una buena filosofía. El 8 de mayo de 1997, en Los Angeles Times, Mikhail Gorbachev, ex secretario de la fenecida Unión Soviética, dijo lo siguiente: yo tengo la esperanza de que la Carta de la Tierra, siendo él autor de la Carta de la Tierra, se conviertan en un nuevo código legal internacional vinculante, es decir, obligatorio para todos. Tengo la esperanza de que la Carta de la Tierra reemplace los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, el Sermón de la Montaña del Nuevo Testamento, y que esto guíe la conducta de los hombres por los siglos de los siglos. Y esto se va a traducir luego en una forma de expresión política. Quiero remarcar esto para que la gente lo entienda una vez más. Romper la esencia es romper los límites. Si yo hablo con usted, ya hay un límite. Porque yo soy yo, y usted es, en términos de Fichte, un filósofo ideólogo alemán, usted es un no yo. Cuando hay un no yo, ya hay un límite a mi yo. Hay un prójimo, algo próximo que limita mi voluntad. ¿Cómo hacemos para empezar a romper los límites? Eliminar al prójimo. Y no solamente con el control de natalidad, que eso ya lo abordamos en nuestras conferencias. Elimino al prójimo de manera real y me vuelco al mundo virtual y a la atomización. ¿Qué es lo que es la atomización? Romper vínculos con el mundo que me limita, la pared que me limita, las fronteras que me limitan. Se empieza a romper todo y se busca que la persona quede encapsulada en una realidad virtual como si se tratase de Matrix, donde no se posee nada y se es feliz como pretendía el foro de Davos. Miren qué interesante cómo se busca atomizar la persona, porque algo que dice muy interesante, el hombre es creativo. Los que tenemos hijos sabemos que somos, en cierto sentido, colaboradores en la creación de la vida y permitimos que un alma inmortal venga a la tierra para dar gloria a Dios y luego poblar el cielo. Entonces, vaya responsabilidad que tenemos los padres. Pero digo, ¿cómo hacemos para empezar cómo haría, por ejemplo, el maligno para evitar que nosotros podamos comunicar la vida? Nos atomizan. Observen el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, por ejemplo, entre los 17 que hay, de la Agenda 2030. La Agenda 2030, cómo se buscan las ciudades de 15 minutos, ciudades aisladas, ciudades atomizadas, encerrados como fue en el proceso de la pandemia. Pero es más, vamos a hablar de los autos eléctricos. Autos eléctricos que de hecho son sumamente contaminantes. La gente piensa que se mide solamente la emisión de carbono por 100 kilómetros andados. No están midiendo, por ejemplo, este auto eléctrico que en realidad ya en el proceso de fabricación es sumamente contaminante, que no tiene una vida útil que se proyecte más allá de 3 a 7 años, que no es reutilizable, que genera muchísima contaminación las baterías de litio que utilizan. No es como un Ford Falcon que después de 70 años sigue funcionando. Pero los autos eléctricos, primero que son extremadamente caros, cuestan de $60,000 a $80,000. Es decir, una persona promedio no los podría comprar, menos todavía las instalaciones eléctricas en su hogar para la carga que van de $20,000 a $30,000. Saquen números. En Estados Unidos la gente que los compró ya se arrepintió, se los está devolviendo, después les voy a contar por qué, pero fueron financiados para la gente rica con impuestos a los pobres. En Estados Unidos, con el Green New Deal de Kamala Harris, se promovía que la gente pobre tenga que financiar con sus impuestos las subvenciones que se daba a la compra de los vehículos eléctricos, que son muy ineficientes, no permiten viajes de larga distancia. Son aptos para ciudades de 15 minutos. ¿Y saben qué es lo más triste? Que las personas empiezan a caer en esta atomización, que ya no podemos viajar y tener contacto cultural.
Por eso se van a empezar a grabar los vuelos en avión con el impuesto al carbono, se va a empezar cada vez a atomizar más la persona, impuestos al campo, se va a empezar a grabar el utilizar energías convencionales, se va a medir la huella de carbono de acuerdo a lo que uno consume. Entonces, si uno de repente no quiere consumir ni insectos ni carne de plástico, tiene una huella de carbono muy elevada, empiezan las restricciones con el control de datos biométricos, como sucede en China. Entonces, todo esto va llevando a que la persona quede cada vez más aislada, porque en ese aislamiento no puede comunicar la vida, no puede comunicar la verdad, no puede comunicar el bien. Es lo que sucedió con la pandemia. Fue la época de menor tasa de natalidad en el mundo, porque aunque estuvieran encerrados, el nivel de estrés impedía comunicar la vida. Y esto es lo que se está viviendo actualmente. Esta agenda ecologista es, a mi criterio, estrictamente luciferina, porque va en contra de lo que Dios enseña. Mientras Dios enseña a ser fecundos y dominar la tierra, aquí se nos enseña a no tener hijos y a adorar a la tierra. Es como bastante extraño. Y la gente todavía sigue creyendo que el ecologismo se trata de simplemente no contaminar. Muy por el contrario. Es profundamente contaminante la Agenda 2030 porque favorece las metas capitales y es profundamente antagónica al cristianismo. No resiste la más mínima lectura bíblica, de hecho. Es increíble porque no nos damos cuenta, por ejemplo, que en efecto la contaminación que producen, la simple fabricación de las baterías de litio y carbono, por ejemplo. Mano de obra esclava. Es mucho más contaminante que las emisiones, que sí son contaminantes. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Sí son contaminantes, pero resulta que es contraproducente por la producción del uso del litio, del carbono y las grandes toneladas de tierra que se necesita para poder sustraer estos metales. Entonces es complicado lo que realmente estamos viviendo y que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo de fondo. Yo le voy a responder con una pequeña historia, si usted me lo permite. Adelante, por favor, Horacio. Vamos a hacer de cuenta que voy a poner 3 planos hipotéticos para que la gente entienda cómo funciona el ecologismo realmente, ¿no? 3 planos hipotéticos. Primer plano, primer campo imaginario. Está mi esposa y estoy yo. Tenemos 100 hectáreas y somos profundamente pobres. Pero confiamos en la providencia de Dios, tenemos una pequeña Biblia y hacemos lo que la Biblia nos enseña. Empezamos a tener hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos casados y tenemos que, yo trabajo la tierra de sol a sol para ganar el pan de cada día y mi esposa va a parir con dolor. Tenemos un hijo. El hijo mayor, como buen varón, me va a empezar a ayudar en el labor del campo. Entonces ya tengo una mano de obra extra. De repente ya podemos empezar a cosechar y sembrar 50 hectáreas. Tengo un segundo hijo que nos va a ayudar de repente, no solo con las hectáreas, sino ahora va a ayudarnos con el cuidado de las vacas. Ya podemos de repente tener nuestra pequeña vaquita que nos abastece de leche. Nuestra tercera hija nos va a ayudar con los pollitos y también con las vacas. Y como empezamos a crecer con mucho esfuerzo, nuestra cuarta hija, ella de repente va a poder ir al colegio. Entonces va a tener un título de bachillerato. Y eso le va a permitir trabajar como empleada de comercio en algún negocio cerca del pueblito. Y como estamos bajo la luz de Dios, porque nos ponemos a la luz de la Biblia, no tenemos resentimiento, ninguno. Cuando venga nuestro quinto hijo, ningún hermano va a estar en contra de que él, en vez de trabajar en el campo, estudie. Y ya tenemos de repente con nuestro quinto hijo un médico en la familia que nos va a ayudar económicamente a sostener. Así creció México, así creció Argentina, así creció Chile, Brasil, Colombia. Familias productivas. Sí, y cristianas. Uh-huh. Segundo plano. Mi esposa y yo pertenecemos a las ideologías del mundo. Tenemos mucho dinero.
Yo puedo ir y visitar Palacio de Hierro, viajar a Roma, comer en Miami. Contratamos a un ingeniero agrónomo y a 3 peones que trabajen en campo por nosotros, y mi esposa, para no perder su cuerpo y su figura. Ninguno tiene hijos, viajamos por el mundo, una vida tranquila en términos modernos, disfrutamos en el sentido del mundo, consumimos en el sentido del mundo, pertenecemos al mundo. Bueno, de hecho, así funcionan los metas capitales occidentales. El problema está en el tercer campo. En el tercer campo, tercer supuesto, mi esposa y yo tenemos la mentalidad del mundo. Que no hay que tener hijos para combatir el cambio climático, que un perro equivale a un hijo, que cada hijo en realidad es un signo de opresión, la mujer se tiene que empoderar, el hombre tiene que ser más afeminado, pero resulta que no tenemos dinero. Y queremos llevar una vida propia del mundo. Quiero consumir café en esta cafetería que es tan cara y tan mala que promociona el activismo LGBT, y quiero consumir series en esta plataforma que es súper progresista. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a vender el campo porque no tenemos dinero para alimentar nuestra prole, promovemos el aborto, entonces tenemos 3 abortos encima. Llegamos un sábado a la noche con pastillas antidepresivas, viendo Los Simpson, siendo socio premium de una empresa que nadie sabe cómo nos llamamos, pero estamos allí bajo el yugo. Y finalmente tenemos que empezar a desligarnos de los campos para sostener esta forma de vida. Hasta que un día somos viejos y decimos, bueno, que venga la eutanasia, porque no tenemos más que esta existencia, ¿para qué sufrir? No tiene sentido la vida ni el sufrimiento. Y eso es la realidad que se vive hoy en América Latina. Se ha comprado un discurso del mundo y se ha perdido la génesis de cada nación. Y a veces te esperas a la eutanasia, pero a veces la gente recurre al suicidio porque no tienen un sentido de productividad, de propósito, un sentido de vida. Yo creo que una de las cosas más lamentables que estamos viviendo es que justamente la vida, las personas parecen vivir como nos dijeron en algún momento en algunas escuelas, ¿no? Que nada más naces, creces, te desarrollas y mueres. Y parece que estamos en serie, ¿no? Y todos piensan hacer lo mismo y no hay un sentido de propósito. ¿Para qué estoy yo aquí en la tierra? ¿Cuál es mi función? A mí me gusta pensar qué es lo que Dios estaba pensando cuando me estaba creando. ¿En qué estaba pensando Él que yo iba a hacer, qué iba a desarrollar? Y creo que ese sentido de propósito es algo que le está haciendo falta a la humanidad. Mencionaste Génesis. Dice la Biblia en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando la gente cualquier persona tiene una vida desordenada y vacía, lo único que necesita es conectar con Dios para que Él le dé orden y para que le dé propósito. Una vez que logramos eso, entonces las cosas empiezan a fluir. Como matrimonio, como familia, como persona. ¿Dónde podemos conseguir tu libro, mi querido Horacio? Bueno, pueden escribir a cualquiera de mis redes sociales como Horacio Justo. Yo le paso el contacto de la mujer que los distribuye aquí en México. Si no, pueden hablar con Joana Campos directamente. Calculo que pueden encontrar así en Instagram, por ejemplo. Muy bien. Le escriben directamente a ella y estén atentos porque si no en las redes, mis redes, voy a estar publicando el email para que puedan adquirir los libros. Trabajamos de manera independiente, muy artesanal, de hecho, justamente para evitar ciertos conflictos con las grandes editoriales y de esta manera poder mantenernos libres y seguir defendiendo lo que creemos, que es ante todo Dios, patria y familia. Qué padre. Oye, pues un placer haberte tenido, haberte conocido, mi querido Horacio. Qué bueno que nos diste la oportunidad de estar en este espacio. Necesitamos más personas como ustedes que plantean algo distinto, que sí, vamos contra cultura, que vamos contra corriente y que estamos haciendo algo y necesitamos hacer más, porque sí es fuerte la guerra espiritual y la lucha que tenemos enfrente, aunque sabemos que tenemos la victoria, la Biblia lo dice, Dios lo dice, tenemos la victoria final, pero ya no nada más peleamos por nosotros, peleamos por nuestras próximas generaciones. Hay que dejarles
un mejor legado de lo que están recibiendo hasta ahora. Horacio, un placer tenerte. Dios le bendiga eternamente. Igualmente, hermano. Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos ustedes. Espero que les haya gustado el contenido. Y recuerden suscribirse para que sigan todos los contenidos, los capítulos que tenemos en nuestro podcast. Que Dios los bendiga.